Sean bienvenidas y bienvenidos a la conferencia Política Educativa e Inteligencia Artificial, una lectura desde la noción de régimen de políticas públicas. Para iniciar esta sesión del coloquio interinstitucional sobre políticas educativas, en primer término expreso gratitud a quienes han hecho posible este evento. Me refiero al maestro Mario Salomón Martínez Recendis, rector de la Universidad Pedagógica Veracruzana, al maestro Jesús Abelardo Márquez Morales, director académico de la institución, y a la maestra Marta Exome Méndez, jefa del Departamento de Investigación. Gracias por las facilidades y apoyos recibidos para la realización de este evento. Mucho agradeceré al rector nos brinde unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, distinguido doctor Ernesto Treviño Ronzón, director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, estimado maestro Eric Pineda Juárez, director del portal Educación Futura, apreciable doctora Marisabel López Calleja, moderadora de esta sesión, estimadas y estimados mediadores, aprendientes, personal administrativo y quienes nos acompañan desde nuestros 16 centros regionales conectados por Zoom. A todas y a todos, sean ustedes muy bienvenidos a la UPB. Es para esta institución un honor servir como sede para este espacio académico en el cual la investigación, hay un diálogo entre la investigación, la política pública y la práctica educativa y toma forma concreta. Recibir hoy al doctor Treviño Ronzón, investigador con trayectoria reconocida en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y además con trayectoria aquí dentro de la UPB como egresado, como docente, constituye una oportunidad valiosa para nuestra comunidad universitaria. La conferencia que hoy nos convoca, Política Educativa e Inteligencia Artificial, una lectura desde la noción de régimen de políticas públicas, aborda una de las discusiones más exigentes del momento actual. La incorporación de la inteligencia artificial en los procesos educativos no es únicamente un asunto técnico ni puramente pedagógico. Es ante todo una cuestión de política pública que demanda marcos analíticos capaces de pensar las decisiones, los actores, las racionalidades y las consecuencias que la acompañan. Para una institución formadora de docentes como la nuestra, escuchar esta lectura desde la categoría de régimen de políticas educativas es particularmente pertinente. Nos invita a no asumir la tecnología como dato, sino a interrogarla como construcción. Agradezco al coloquio interinstitucional sobre políticas educativas por hacer posible este encuentro, así como al maestro Eric Pineda Juárez, director del portal Educación Futura, por su acompañamiento a este debate de la política educativa nacional. A la comunidad de la UPB, en particular a nuestras y nuestros aprendientes y mediadores, los invito a aprovechar esta sesión a escuchar con atención, a preguntar, a llevar lo discutido a sus aulas y a sus territorios. La reflexión académica adquiere su pleno sentido cuando regresa, transformada, al espacio de la práctica educativa. Sean ustedes, nuevamente, muy bienvenidos. Cedo el uso de la voz a la moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por estas palabras de bienvenida. Agradecemos también a quienes nos acompañan de otras instituciones y compañeros, amigos, colegas que hoy, además de la comunidad universitaria de la UPB, nos están acompañando. Bueno, antes de iniciar la conferencia, les comentaré brevemente la estrategia de comunicación. Primero será la conferencia del doctor Ernesto Treviño, aproximadamente 45 minutos tendrá él para disertar sobre el tema y posteriormente el maestro Eric Juárez tendrá hasta un máximo de 15 minutos para exponer sus comentarios. Al final tendremos
oportunidad de 10 minutos para el público que nos acompaña en el auditorio y quienes a través de Zoom están siguiendo el evento, podrán hacer sus comentarios. Y bueno, finalmente le pediré al comentarista y al conferencista nos apoyen con responder a las preguntas. Dicho lo anterior, leeré la semblanza del conferencista. El doctor Ernesto Treviño Ronzón es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana desde 2013. Previamente fue investigador titular del CIDED en la ciudad de Querétaro y colaborador en otras instituciones de educación superior. Es doctor en ciencias desde el 2010 por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ingresó al Sistema Nacional de Investigadores en el 2013. Actualmente tiene reconocimiento del nivel 2 vigente al 2027. Es reconocido como perfil deseable del sistema CEP-PRODEP desde 2015. En el 2019 ingresó como miembro regular a la Academia Mexicana de Ciencias. También fue integrante del Comité Directivo del Consejo Estatal de Investigación Educativa del 2015 al 2017. Fue coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales de la UB del 2017 al 2021 y fue coordinador fundador del Observatorio Social de la misma universidad. También fue fundador coordinador del Grupo de Trabajo Claxo, Educación y Vida en Común. Fue coordinador del Comité Editorial del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la UB y a la fecha cuenta con 16 libros publicados como autor individual, coautor o coordinador de más de 40 capítulos de libro, una veintena de artículos indexados y ha dirigido más de 20 tesis de posgrado entre los niveles de especialidad, maestría y doctorado. Es integrante de diferentes comités editoriales y organizaciones académicas nacionales e internacionales, como el COMIE, LASA, AERA, entre otras. Por otro lado, fue ganador del premio Arturo Rosenblatt, otorgado por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del CINVESTAP IPN y fue acreedor de la mención especial en el premio ANUYES en el concurso sobre investigación en educación superior. Entre otros reconocimientos académicos, ha sido conferencista, ponente y profesor visitante en diferentes universidades de México y el extranjero, entre las que destacan la Universidad de Wisconsin-Madison y la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, ambas en Estados Unidos de América. Pero es importante que les comente sus intereses de investigación, sobre todo sus líneas de investigación que se ubican en políticas públicas y problemas sociales con énfasis en educación y violencias, educación, cambio científico y tecnológico, entre otras. Bienvenido, doctor. Eh, Aprovecharé y de una vez voy a presentar al maestro Eric, el maestro Eric Pineda Juárez. Juárez Pineda, perdón, es periodista especializado en temas educativos, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de las revistas Aula en formato impreso y digital y Educación Futura en formato digital. Es director del Dialoga MX, Centro de Pensamiento, Análisis e Incidencia Mediática en las Políticas Educativas. Es articulista en el diario La Jornada y La Crónica, locutor del programa La Otra Educación a través de 97.3 FM. Es coordinador del Laboratorio de Periodismo y Política Educativa de la Universidad Iberoamericana, director de Agencia de Comunicación y Posicionamiento especializada en proyectos educativos, culturales, científicos, sociales, ONGs e instituciones y figuras públicas. Es periodista de investigación de la revista Red, del ex Instituto Nacional de Evaluación de la Educación
y estratega de comunicación del Congreso Mexicano de Investigación Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, es editor digital de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos y periodista investigador de la revista Avance y Perspectiva del CINVESTAP. Fue director de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Rectoría General. Como pueden ver, nuestros invitados del día de hoy cuentan con amplias trayectorias en lo que corresponde al análisis de las políticas educativas y bueno, sin más preámbulo, cedo el micrófono al doctor Ernesto Treviño. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí en casa entre ustedes, entre muchas caras conocidas, amigos, personas con las que he convivido durante mucho tiempo. Gracias, Marisabel, por la presentación. Gracias, Eric, por estar aquí conmigo. Y por supuesto a las autoridades y a las personas que se van a encontrar esta grabación en algún momento. Bueno, lo que quiero platicar con ustedes hace parte de mi trabajo cotidiano en la universidad, en el posgrado, en mi propio proyecto de investigación. Y lo que hice fue ponerlo, pues digamos, en unas páginas, en unas 15 páginas, y primordialmente voy a leer esas páginas y me voy a detener en algunos aspectos que me gustaría precisar, ¿no? Y que probablemente sea de su interés. La verdad es que cuando me invitan a dar una charla como esta, lo primero que digo, bueno, no sé si les interesa lo que yo tengo que decir, porque son cosas medio raras, pero a lo mejor algo interesante puede salir de esto, ¿no? Entonces, el título trata de articular dos cosas. Primero, en qué momento nos encontramos de el cambio político en México, particularmente en términos de políticas educativas. Cómo ese momento está reaccionando a la emergencia de la inteligencia artificial, que para efectos de esta charla la vamos a atender a través de dos lentes. Uno es las aplicaciones tecnológicas en particular y lo otro es este gran discurso, esta matriz de significados que atraviesa la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí, atravesado como un lente de lectura de estas interacciones entre política e inteligencia artificial, está esta noción de régimen de política o cambio de régimen de política pública, que las voy a tratar de usar ahí de una forma, digamos, heurística para establecer un puente entre estos elementos que constituyen el objeto de la investigación, ¿no? Entonces voy a leer y ahí me vas diciendo conforme me acerque a mi tiempo, ¿no? Bueno, pues agradezco a la Universidad Pedagógica Veracruzana la invitación para dialogar sobre asuntos de política educativa contemporánea. Como seguramente algunos de ustedes saben, yo soy egresado de esta universidad. Aquí estudié la especialización en investigación educativa y la maestría en educación hace poco más de 20 años. Y durante mucho tiempo fui profesor de ambos programas, aunque cada vez menos por cosas de la vida profesional e institucional. Por lo tanto, le tengo mucho cariño a estos programas y a otros en los que también he colaborado. Entonces, con el gusto de siempre, en esta ocasión les propongo una reflexión en torno al presente y futuro de la política educativa en nuestro país, mirada a la luz de los posibles cambios introducidos por la inteligencia artificial. Es un ejercicio de problematización y hasta cierto punto especulativo que recupera algunas de las tendencias del contexto internacional más amplio y algunas de las preocupaciones políticas y teóricas derivadas de aquella agenda primigenia de la década de los noventas que en instituciones como esta, en la UPB, se proponía abordar la educación como un objeto de estudio complejo, donde las prácticas, las teorías, las experiencias, las aspiraciones, las leyes y la historia se mezclan de formas diversas y que por las mismas razones se distanciaban de las explicaciones meramente coyunturales o deterministas o mediáticas de los hechos educativos, ¿no? Bueno, para intentar responder a dicha herencia, es decir, a las preocupaciones teóricas, conceptuales, históricas, la exposición sigue una estructura tradicional. Primeramente abordaré parte de mi objeto de estudio, que implica desambiguar algunos conceptos básicos para propósitos de la presentación, que incluye esclarecer cómo estoy entendiendo la noción de régimen de políticas, nociones como reforma educativa e inteligencia artificial, entre otros. A partir de estos conceptos, en una segunda parte, hablaré de cómo parece que se está configurando el régimen de políticas educativas en México según algunos cambios clave. Y en la tercera parte esbozaré algunos de los aspectos que desde mi perspectiva son relevantes para entender la posible relación entre política educativa
e inteligencia artificial, tomando evidentemente como referencia el caso de México, pero mirando lo que está ocurriendo en otros países. En esta exposición haré referencia a hechos que muchos de nosotros y nosotras conocemos a través de nuestro trabajo, a través de nuestra práctica cotidiana y a través del debate académico. También haré uso de mis propias referencias y mis propias preocupaciones y hasta de los diálogos con mis estudiantes en las aulas universitarias. Últimamente, el propósito es reflexionar anticipadamente sobre cómo la actual configuración política de México podría verse afectada por la llegada de la inteligencia artificial y sus constantes cambios. Nos preguntaremos si la forma de hacer políticas, de modelar sus objetos y las formas de intervención quedarán igual, o si, como dice parte del debate académico actual, podríamos atestiguar un cambio de consecuencias imprevistas que podrían ayudarnos a mejorar las actuales formas de ejercer el poder y atender la responsabilidad social que implica la educación. O si, por el contrario, estaríamos entrando en un nuevo momento de riesgo donde la política se vea constantemente sometida y rebasada por los nuevos desarrollos tecnológicos para entregar un escenario todavía más complicado del que ya tenemos. Nos vamos a mover entre esos vectores. Nos preocuparemos si en efecto estamos ya experimentando un cambio de régimen de políticas en el campo educativo o si solamente como en otros momentos históricos estamos mirando en un nuevo paquete de reformas parecidos a los que ya hemos visto y que en todo caso podrían verse afectados por el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, esa es un poco la agenda. Entonces, la primera parte. Mi actual objeto de estudio se está configurando en torno a la llegada de la más reciente ola de inteligencia artificial y de su impacto en diferentes ámbitos de la vida social, específicamente para efectos de nuestra charla de la educación y de la política educativa de manera todavía más específica. Me interesa analizar cómo estos nuevos desarrollos pueden modelar, impulsar, socavar o, en su caso, desconfigurar y rearreglar nuestros conceptos más estables en materia de educación y política, nuestras prácticas y nuestras formas estructurales de organizar los hechos educativos. Para ello, un primer asunto clave consiste en esclarecer qué estoy entendiendo por inteligencia artificial y qué en particular me interesa de ella. Como varios de ustedes, entiendo la inteligencia artificial como un tipo de desarrollo tecnológico que permite a las computadoras y en general a los sistemas informáticos simular el aprendizaje humano, la comprensión y la resolución de problemas para orientar la toma de decisiones, la creatividad, la comunicación y más. El momento actual del desarrollo de la inteligencia artificial supone la existencia de grandes capacidades de procesamiento de información en tiempo real, creciente autonomía y crecientes capacidades de automatización que se intersectan, a su vez, con un creciente manejo de símbolos complejos y de lenguajes que hasta hace no mucho parecían ser de uso exclusivo de los seres humanos. Y entre ellos destacan el lenguaje escrito y hablado, la manipulación de imágenes, la creación de textos de un tipo y de otro, la interacción a partir del lenguaje natural y más. Por ello, la inteligencia artificial es al mismo tiempo un campo multidisciplinario de investigación y desarrollo y un concepto organizador de una gran diversidad de prácticas sociales. Ya lo es en este momento. Siguiendo esta última idea, la de la inteligencia artificial como un organizador de prácticas sociales, lo primero que habría que problematizar es que esta idea o esta noción de inteligencia artificial ya mismo tiene gran capacidad para detonar rearticulaciones en distintos campos discursivos, en el campo de la política, en el campo de la economía, en el campo de la cultura, en el campo del entretenimiento y en el campo de la educación. Articula significados, articula prácticas, articula sentidos, también imaginarios, en torno a lo que significa aprender, comprender, simular y actuar en el mundo a partir de procesos informáticos y digitales que todo el tiempo están mezclados con prácticas, con objetos reales. Y aquí me quiero detener un momento para que no se nos olvide que ya desde hace varios años la inteligencia artificial ya no solo ocurre en el espacio cibernético digital, sino que todo el tiempo está atravesando objetos y nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, en este sentido, la inteligencia artificial no debe ser mirada, no la miro yo, simplemente como aplicaciones de tecnología más o menos sofisticadas, usadas por grandes empresas o que
en su caso cargamos en celulares, tabletas o computadoras en nuestras casas o autos, sino ya como una compleja práctica social en la cual se mezclan valores, relaciones de poder, intereses, formas diversas de conocimiento, aspiraciones y sin duda diversos riesgos ya escalados: violencia digital, vulneración de la seguridad personal, creación y difusión de sofisticadas noticias falsas, especulación financiera y política y más. Como bien sabemos, la inteligencia artificial está en permanente alteración. Hasta hace apenas unos años estábamos fascinados, y lo seguimos estando, hay que reconocerlo, por aplicaciones como los chatbots basados en el procesamiento del lenguaje natural, que usamos prácticamente todos los días, todos nuestros estudiantes, y en muchas otras aplicaciones que sin saber, sin que estemos enterados, usan inteligencia artificial, desde el Spotify hasta el navegador del auto, hasta las aplicaciones de los bancos, etcétera, ¿no? Actualmente estamos transitando de manera pausada de esos modelos básicos, como los chatbots, a la era de los agentes. Seguramente están enterados de ese debate, los agentes de inteligencia artificial que tienen gran autonomía y que se mueven entre las redes, entre los sistemas, etcétera. Y gradualmente hemos entrado a la inteligencia artificial que algunos llaman material, física y otros llaman práctica, y que se objetiva en asuntos como los carros automatizados, los procesos en las fábricas, los drones que vuelan solos y muchas otras aplicaciones materiales, es decir, ya no solamente en procesos informáticos. Y ya en unos años, a la vuelta de 2 o 3 años, estaremos en la etapa de la inteligencia artificial que combina propósitos específicos con nuevas aplicaciones generales. Es pues un campo que se mueve constantemente y que conforme amplía sus capacidades, también genera nuevas preocupaciones porque, como bien sabemos, está derramando sus efectos hacia las interacciones humanas, hacia la política, hacia la economía y, por supuesto, hacia la educación. Bien, un segundo asunto clave en esta etapa de la exposición es precisar cómo entiendo la política educativa y qué en particular me interesa de ella en esta reflexión. Entonces, por política educativa entiendo aquí un conjunto de prácticas y relaciones que buscan dotar de sentido y dirección a la educación. Presupone la existencia de diferentes relaciones de poder dispuestas en campos relativamente articulados, la participación de numerosos actores con distintos intereses y capacidades de acción, así como un conjunto de principios generales y muchos otros específicos que se articulan y desarticulan de manera constante y no siempre coherente. La política educativa, como otras formas de lo político, implica relaciones de inclusión, de exclusión, la construcción de imaginarios, de relaciones agonistas, la producción y manipulación de símbolos y la construcción casi interminable de discursos que se mueven entre los ejes retóricos de la argumentación lógica y de la persuasión. La política educativa en México, marcada fuertemente, sobre todo después de los 90, por relaciones contenciosas o adversariales, se objetiva en materias o objetos específicos como el currículum, la formación docente, el financiamiento, la gestión institucional, la matrícula escolar, la inclusión, etcétera. Tenemos política en específico para todo eso, ¿no? Y todo ello se hace en el entrecruce de los dichos y los compromisos políticos, las responsabilidades legales y administrativas, las prácticas cotidianas de personas en puestos que van desde secretarías hasta funcionarios, administradores, asesores, docentes, investigadores, etcétera. Es decir, la política educativa para mí y para efectos de esta conversación no son solo las declaraciones generales de principios, sino que implican la performatividad construida entre numerosos agentes educativos con diferentes capacidades de acción que se mueven entre la educación básica, la educación media superior y la superior, y donde se devela no solo la formación de personas o sujetos, sino también la creación de conocimiento y la reactivación constante de innumerables prácticas y relaciones sociales. Ahora bien, uno de los aspectos claves en la política educativa contemporánea en México y en otras partes del mundo es que, más que anticipar el futuro, reacciona a los cambios en los entornos presentes, tomando como referencia el pasado. Reacciona a los cambios en el entorno económico, el entorno social, en el entorno ecológico, en el entorno político. Numerosos gobiernos afirman impulsar políticas educativas de un tipo o de otro para atender, por ejemplo, el desarrollo sostenible
incrementar la equidad, disminuir las numerosas desigualdades sociales y económicas, ampliar la matrícula y los años de escolaridad, erradicar la violencia de género, fomentar el desarrollo integral de las personas para un futuro incierto, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, anticipar el cambio de los mercados laborales y ocupacionales, ampliar la calidad o en su caso la excelencia educativa, enfrentar los retos de la inteligencia artificial, entre otros. Sin que lo anterior sea falso, si miramos con cierto detenimiento la configuración de las políticas educativas de varios países de América Latina, como Brasil, Argentina, México, Chile e incluso en el norte global, como en Estados Unidos, estas prioridades de política se atienden también al calor de numerosos debates y recambios políticos de otras esferas, no solo educativas, donde las personas que ocupan el poder, en muchos casos, primero requieren desmantelar, deshacer, descaminar o desconocer los avances de administraciones o gestiones previas para entonces fundar un proyecto nuevo. Esto, por supuesto, es una gran paradoja y en muchos casos es atinado y en otros un despropósito, porque en lugar de seguir un principio de aprendizaje contrastativo o acumulativo en materia de política y gestión de la educación, en muchos casos se está intentando constantemente reinventar el campo, las funciones y los propósitos de los sistemas educativos desde nociones poco claras que constantemente chocan entre sí. Este hecho no es extraño, por lo demás, es en realidad una de las características fundamentales de prácticamente todos los sistemas educativos en gran parte del mundo occidental, que en los últimos años se acentuaron por los relevos políticos más amplios, donde los marcos de representación parecen innegociables. Por ello, nociones como aprendizaje de políticas o los modelos incrementales para explicar el cambio político han enfrentado muchos límites explicativos. Es decir, ante estos cambios que van y vienen, intentar pensar en términos de aprendizaje de políticas hace difícil recuperar la experiencia pasada. Por ello es que en algunos países, incluido México, se ha recuperado o se ha recurrido a nociones como cambio de régimen de políticas o a otras como ciclo de reformas para intentar dar cuenta de procesos más amplios que trascienden a una agencia, a una persona, a una coyuntura o incluso a un gobierno en particular. Y aquí voy al concepto de régimen. El concepto de régimen de políticas empleado después de la mitad de los años 90 en gran parte de la bibliografía anglosajona por autores como May, Joachim, Simon, Sabatier, se ha usado recientemente para explorar los cambios en las redes de actores y en los patrones de influencia que organizan un campo de acción política, mirando en el recambio de ideas que los articula, mirando en la modificación a los arreglos institucionales que de alguna manera acompaña el cambio de actores, mirando en las formas de relación y mirando en la reconfiguración, alineamiento y desalineamiento de intereses. Los cambios en los regímenes de políticas pueden suponer nuevas estructuras más amplias y horizontales, o a la inversa, también puede suponer recentrar estructuras, actores y concentrar relaciones. Una de las cosas más interesantes del análisis de la política educativa contemporánea, en mi opinión, es que puede hacer visible cómo el cambio en el régimen de política se superpone con otros procesos, como los de ciclos de reforma, que en el caso de la educación de México tiene más de 30 años. Tal vez alguno de ustedes en este foro, en foros como este, o en alguna de las cosas que he publicado, me ha escuchado decir que desde mi punto de vista, el sistema educativo en México no se gobierna exactamente por políticas o por programas, sino se gobierna por reformas. Es decir, que la lógica política que gobierna el sistema educativo es la de reforma. Gobernar por reformas, a diferencia de gobernar por planes, política o políticas, implica para mí, por un lado, y siguiendo a pensadores como Thomas Popkewitz, la construcción de un dispositivo de regulación basado en promesas y amenazas que modula el actuar de los actores educativos, así como el permanente diferimiento de compromisos al mismo tiempo que se amplían las promesas para el presente y el futuro. Por otro lado, gobernar por reformas presupone el reconocimiento de que todo presente anterior, esta es una categoría de historia social, si quieren luego podemos hablar de ella, debe ser modificado material, legal y simbólicamente, se tenga o no una evidencia o soporte para ello. Así, la reforma se convierte en una promesa de futuro que está regulando desde el presente, que siempre está diferido o dilatado y que es muy difícil someter a una comprobación última porque siempre está habitada por una cierta mística de la promesa.
Las reformas educativas que vivimos desde inicios de los 90 en México y hasta este largo presente pueden entenderse como la mezcla de elementos residuales de la modernización del sistema educativo a finales del siglo XX y los elementos propios de una era de la globalización de la educación que se ha construido a la luz de numerosos avances, contradicciones y pugnas políticas, sociales, económicas, tecnológicas, científicas, pedagógicas y contextuales. Nociones como sociedad del conocimiento, de la información, el neoliberalismo, sirvieron en su momento para designar algunos de esos cambios que impactaron el ámbito educativo y que ahora han sido sustituidas por otras nociones como el humanismo mexicano o la excelencia, de las cuales hablaré brevemente en un momento. Bueno, voy a la segunda parte, que es mucho más pequeña de mi exposición. Quienes estamos aquí hemos sido testigos y en algunos casos partícipes de numerosas reformas de un tipo o de otro. Reformas curriculares, administrativas, legales, estructurales, etcétera. Algunos de nosotros somos suficientemente grandes, viejitos, ¿no? Como para haber visto pasar casi todas las reformas que han ocurrido desde mediados de los 90. Y otros, algunos otros y otras de ustedes, para su ventaja, son demasiado jóvenes y los envidio, y por lo tanto no han tenido que sufrir todas las calamidades de cada nuevo proceso de reforma. Como he dicho previamente, en mi opinión, la configuración de lo que parece ser el nuevo régimen de políticas educativas, creo, hace parte de un largo ciclo de reformas que no ha terminado. ¿Cuáles son las características de ese régimen que al parecer se está configurando en el presente? Primero, creo, se trata de una intervención de amplia escala que, en tanto resulta de una larga lucha y de una cierta ruptura con el régimen anterior, ha implicado modificar primero que nada la Constitución en varios de sus aspectos y de inmediato numerosas leyes y reglamentos en no menos numerosos aspectos que implican a la educación básica, la educación media, la educación superior, el posgrado y con ello el financiamiento, la capacitación del profesorado, el currículum, etcétera. Específicamente, en este nuevo régimen se han registrado numerosas intervenciones que han incidido en aspectos tan diversos como la organización del currículum escolar, el diseño de los libros de textos, en casi todo el ciclo básico. También ha implicado nuevas formas de atender las necesidades de las escuelas, las formas de organización de la nómina y medianamente el ingreso al servicio y el desarrollo de la carrera docente. En la educación superior, en esta reconfiguración del régimen se estaría dando una ampliación de los espacios para el estudiantado en la educación superior a través de la creación de nuevas instituciones de características ciertamente polémicas, la intervención en las agendas de investigación, la modificación en el financiamiento de la ciencia y la formación en el posgrado. Amalgamando gran parte de todo lo anterior, el sistema educativo está atravesado por diversos programas de apoyo económico que harían las veces, en muchos casos, de ingresos básicos familiares o universales, que en teoría ayudarían a contener la desafiliación escolar y a mantener y en su caso incrementar la matrícula, los programas de becas. Uno de los asuntos más interesantes que está ocurriendo en esta reconfiguración del régimen de política pública es la modificación o en su caso creación de formas de organización e intermediación un tanto distintas de las que hemos conocido hasta el momento y que han dado lugar a mecanismos diversos para deliberar sobre la configuración del currículum escolar o de los mismos libros de texto, o a instancias para intercambiar experiencias, para tomar acuerdo entre autoridades educativas o representantes de distintos sectores sociales y ámbitos. En el caso de la educación superior, por ejemplo, es evidente la reconfiguración de espacios como el CONACES, el COEPES, la creación del sistema de evaluación y acreditación o el espacio común de educación superior, resultado de de la Ley de Educación Superior. No afirmo, ojo con esto, que instancias de participación, intermediación y organización no existieran antes, siempre ha habido de un tipo o de otro. Tampoco que las actuales sean necesariamente mejores o más efectivas, pero ciertamente en esta transición de régimen hay un deliberado intento por modificar su composición, su representación, su funcionamiento y su alcance. Los efectos todavía los estamos atestiguando. Otro elemento fundamental que podría permitirnos hablar del cambio de régimen
en políticas educativas incluye la reconfiguración de algunos conceptos clave y que hace parte de un nuevo entramado discursivo, a través del cual se intenta conducir el cambio. Como seguramente ustedes lo han notado o incluso lo dominan mejor que yo, hay un desplazamiento de términos y de un conjunto de significados, de valores y aspiraciones, aunque no necesariamente hayan desaparecido o hayan erradicado los anteriores. Como recordarán, nociones como calidad, evaluación, comparabilidad han entrado en una suerte de revisionismo y han alterado su significado en el orden discursivo contemporáneo para dar paso a nuevas acepciones o de plano a nuevos términos donde significantes como bienestar, comunidad, humanismo, bien común, sirven de gran paraguas discursivo para condicionar la comprensión de todos los otros conceptos con los que trabajamos. Y aquí un desplazamiento interesante para los que nos interesa el análisis del discurso y el análisis de las políticas, y es que todos estos términos, si los vemos en acción, si los vemos performativamente hablando, no solamente implican una nueva comprensión de los objetos, sino que inducen nuevas relaciones. Por lo menos eso es lo que nos enseñaba la pragmática, ¿no? O lo que nos enseñaba la filosofía de la praxis, ¿no? Las palabras no solamente designan objetos inertes, sino son capaces de inducir nuevas formas de significado y por lo tanto nuevos tipos de relación y prácticas, ¿no? Todos estos cambios, por supuesto, tienen como correlato numerosos efectos implícitos, algunos previstos y otros contingentes, todos los cambios en materia de política, en materia de regulación, en materia de legislación, etcétera, que los han hecho objeto de interminables disputas, tanto al interior como al exterior del gobierno, en sus diferentes niveles de responsabilidad. Y aquí otra de las características de que se viven en un cambio de régimen, o qué es lo que dice la bibliografía que pasa cuando hay un cambio de régimen. El surgimiento de nuevos regímenes de políticas no es un proceso suavecito, no es un proceso amable. Implica necesariamente un proceso de ruptura en el orden simbólico, en el orden práctico, en el orden legal. Y es de la naturaleza de esa ruptura de lo que va a depender en gran medida la sostenibilidad o la durabilidad de ese nuevo régimen. Pero no solo de eso. Y voy un poco al punto 3, que tiene que ver con la relación entre el régimen de políticas y la inteligencia artificial. Si asumimos a manera de hipótesis de trabajo que estamos entrando a un nuevo régimen de políticas públicas en el campo de la educación, tendríamos que preguntarnos qué podría darle estabilidad y qué podría ponerlo en riesgo. Y entonces quiero centrarme en el rol que la inteligencia artificial podría tener mirando en dos de sus más evidentes caras. En diferentes partes del mundo parece emerger ya mismo una convicción elemental, y esa sería una de las caras. Con nuevas herramientas basadas en distintas formas de inteligencia artificial, es posible captar mejor las necesidades de la población, es decir, construir mejor la agenda de necesidades. Sería posible construir mejores evidencias para guiar los diagnósticos. Sería posible hacer mejores modelajes, diseñar mejores experimentos de política pública sin necesariamente intervenir en el campo. Sería incluso posible planear de mejor manera, de manera más precisa y detallada, las formas de implementación, que como ustedes saben es un gran quebradero de cabeza a la hora de implementar intervenciones de política pública, y por supuesto de evaluación de políticas en casi todos los campos y en casi todos los niveles de actuación gubernamental. Esto que les acabo de decir está regado en un montón de documentos de la OCDE, de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, en una gran cantidad de bibliografía que empezó a circular desde hace 2 o 3 años, ¿no? Es un resumen absolutamente exagerado de mi parte, pero ahí está. Y hay una convicción sobre eso. Esta convicción parte del hecho de que por primera vez, desde hace mucho tiempo, o tal vez por primera vez en la historia moderna de los gobiernos, estaríamos en las condiciones ideales para generar mejor información, pero al mismo tiempo contaríamos con herramientas intuitivas y profundas que nos habilitarían de una mejor manera para usarlas de manera mucho más creativa e innovadora. Al respecto, es importante recordar que en el campo de uso de datos para la configuración de las acciones de gobierno, la ciencia de datos para el gobierno, hemos experimentado diferentes momentos en la historia que podríamos resumir
solo por razones de tiempo en tres grandes momentos. Un momento incluye la emergencia de las disciplinas propias del gobierno y del Estado. A esto Michel Foucault le dedicó como 3 libros, ¿no? Y está más o menos resumido en su libro de Seguridad, Territorio y Población, ¿no? ¿Qué disciplinas son esas? La estadística, la geografía, la demografía, la economía, entre otras. Estas disciplinas, desde su emergencia y primera configuración hasta prácticamente el presente, han ayudado a generar mucha información que los estados y los gobiernos que ocupan los estados emplean regularmente para informar su toma de decisiones. O al menos eso creemos, ¿no? Que usan esa información que viene de todas esas disciplinas. Esa información tiene características específicas. Tiende a ser estable, tiende a explicar el presente a partir del pasado, pero en muy pocas ocasiones permite anticipar o modelar los hechos del futuro. En la última parte del siglo XX entramos a un segundo momento, a un nuevo momento, donde los estados y los gobiernos comenzaron a generar mucho más información de manera activa que trascendía las barreras de las disciplinas, esas de las que les hablé, la estadística, la economía, ¿no? Y empezaron a crear información de manera más activa para examinar tendencias y conocer desde otra perspectiva los problemas y las necesidades de las poblaciones. Se inauguró la época del gran procesamiento de datos que ha estado vigente hasta nuestros días. Esos datos incluyen nuevos y mucho más modernos censos, encuestas, análisis de indicadores de un tipo o de otro, producidos en algunos casos por el propio Estado, pero en otros, en la mayoría de los casos, por numerosas instancias y agencias no gubernamentales. Y aquí se incluyen a empresas, pequeñas o grandes, bancos, organizaciones civiles, organizaciones académicas, organizaciones comunales, etcétera. Conforme llegamos a la última parte del siglo XX, empezamos a recuperar millones y millones de datos sobre hechos de la población, del territorio, sobre asuntos ecológicos, sobre asuntos de salud pública, de innovación tecnológica, de economía y de educación, sobre los hechos educativos. Y de las cosas que más producíamos información era sobre nuestras calificaciones, nuestros aprendizajes, nuestras trayectorias, etcétera. Entonces, el Estado y un montón de otros agentes comenzaron a constituirse como grandes productores y hasta cierto punto analistas de esta información. Pero aún así, no queda claro que esa información se usara para tomar decisiones. Es decir, todavía sigue prevaleciendo esa incógnita sobre el vínculo entre datos e información y ciclo de política pública, modelaje de problemas públicos, diseños de intervenciones, evaluación de política. Bien, en teoría, ahora, en el presente, en ese presente del que les vengo hablando, deberían estar en mejores condiciones para hacer diagnósticos, modelar y guiar, para mejorar sus intervenciones basadas en distintos tipos de evidencias, no solo las que se producen en un lugar en particular. Sin embargo, como sabemos, esto no siempre es así, pues uno de los grandes hechos que sabemos de una forma u otra es que todos los gobiernos se enfrentan al reto de estar contenidos en su propia lógica política, en su propia estructura o en su propia lógica administrativa. Esto quiere decir que ciertamente pueden tener a su disposición grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos, y aún así no estar en condiciones o dispuestos a usarla por razones ideológicas, por razones de viabilidad, por razones políticas, por incapacidad tecnológica o por la propia racionalidad centralista y vertical que todavía prevalece en gran cantidad de los estados y que les impide salir más allá de sus propios límites epistemológicos. Aquí hay una razón de Estado, es un límite epistemológico, también lo problematizó en su momento Foucault. No es fácil dejar de pensar como Estado, o sea, dejar de mirar hacia adentro para mirar hacia afuera. No sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Ok, perfecto. Eso no quiere decir que no hay estados y gobiernos que en distintas partes del mundo han hecho usos interesantes y sofisticados de esta información. En el sureste asiático y en algunas partes en el norte occidental hay buen ejemplo de ellos, al emplear información para mejorar la logística, el transporte, las telecomunicaciones, la salud pública y algunos segmentos de la educación. Bien,
El tercer gran momento en materia de uso de información para efectos de la política pública, para su diseño, su implementación y su evaluación, lo estamos a punto de atestiguar, en teoría, ¿sí? Y que tiene que ver con la intervención gradual de la inteligencia artificial al campo de la política. En parte de la bibliografía que se ha estado produciendo en los últimos años, como les anticipé hace unos minutos, se sostiene que ya no debemos enfrentar el problema de la falta de información o la incapacidad de mirar distintas variables al mismo tiempo de manera activa. En esa bibliografía se especula que por fin con la inteligencia artificial se puede dar la vuelta a la imposibilidad tradicional de idear buenos esquemas de implementación y hasta saltar la incapacidad de algunos actores políticos, actores públicos o actores administrativos para mirar los asuntos públicos y los problemas de política de manera sistemática, racional, lógica, multivariable y multinivel. En algunas de las afirmaciones más osadas que he leído en la bibliografía, la inteligencia artificial, por su gran capacidad analítica, por la potencia que tiene para entender el lenguaje natural de las personas y sus problemas, podría entregar muchos mejores diagnósticos, podría planear mejor las decisiones y prescindir de numerosos debates, incoherencias, en la falta de incoherencias, falta de transparencia y hasta la indisposición de algunos actores públicos, políticos o administrativos a tratar ciertos asuntos, a conocer la información y a tomar decisiones. En este escenario, la inteligencia artificial removería el aspecto negativo del factor humano, ese que parecería ser un defecto para la adecuada toma de decisiones en materia de políticas públicas o, en nuestro caso, de políticas educativas. Particularmente en el ámbito de la educación, se especula que la inteligencia artificial podría ayudar a analizar de mejor manera los datos sobre el desempeño escolar, sobre el comportamiento histórico de la matrícula, no solo en el presente, sino el de hace 100 años, 200 años, 300 años y hacer las proyecciones correspondientes. También se especula que podría hacer un análisis mucho más efectivo sobre la relación entre financiamiento, ejercicio del gasto y los resultados de los programas de distinto tipo, programas educativos, programas de infraestructura, programas de capacitación. Relacionar todo esto con el empleo de los egresados y su impacto en la economía. Incluso podría servir para evaluar el desempeño de las mismas autoridades, o sea, para evaluar, me voy a poner de autoridad yo, para ver qué tan bueno soy dirigiendo un instituto, ¿no? Sería cosa de meterle las variables y decir qué tan efectivo es el doctor Treviño en una escala del 0 al 10, ¿no? Los modelos agénticos de inteligencia artificial podrían correr experimentos sobre el futuro de algunas carreras que tanto nos preocupa, de algunas profesiones y oficios para anticipar las demandas del mercado y los cambios poblacionales, e inclusive podrían ayudarnos a pensar qué nuevas necesidades de conocimiento se requerirían para las líneas de investigación de nuestros posgrados y dirigir hacia allá el gasto y los esfuerzos. En otras palabras, no haría falta mucho para tener un pleno dominio de la incertidumbre en materia de política educativa. Pero, evidentemente, esta pequeña historia que les estoy contando tiene otra cara, y entonces voy a la segunda cara, ¿no? Y está relacionada con todos los problemas que ya sabemos acarrea la inteligencia artificial contemporánea, con la que estamos interactuando ahorita, ¿no? En su inmensa mayoría está impulsada por grandes empresas transnacionales, cuyos intereses no están alineados necesariamente con el bien público ni con el bien común. Los casos de inteligencia artificial propietaria o pública, que no está condicionado al gran capital, todavía son muy acotados. Casi todos los modelos de inteligencia artificial de amplia escala tienen algún tipo de sesgo y tienden a ser crecientemente opacos en la medida en que se vuelven más sofisticados. Eso es por diseño, no solamente es por voluntad de alguien, ¿no? Es porque así están diseñados. Su modelaje y entrenamiento requiere ciertamente grandes candidatos grandes cantidades de datos originales o sintéticos, pero que sean confiables. Y aquí tenemos un gran problema. En la época en la que terminamos de salir, donde producíamos muchos datos sobre muchas cosas, en la educación empezamos a enfrentar un problema. Cada vez tenemos menos datos confiables de amplia escala. Entonces, entrenar modelos así está muy difícil. Su modelaje y entrenamiento requiere ciertamente entonces grandes cantidades de datos originales o sintéticos confiables, requiere tiempo y personas, para todo lo cual todavía no existe un modelo de implementación que sea efectivo para gobiernos como el mexicano. Asimismo, su uso requiere desarrollar capacidades críticas
un cierto tipo de alfabetización digital en inteligencia artificial y crear numerosos mecanismos de cuidado y de transparencia para su uso. Ante esto, se abre la pregunta: ¿realmente se podría usar de manera efectiva en un país como el nuestro herramientas de inteligencia artificial cuando los problemas de corrupción, de falta de transparencia y de arbitrariedad son históricos? Es decir, no nacieron ayer, son históricos en el sentido más amplio y están fuertemente ligados a la forma en que se ha configurado el poder estatal. Hasta el momento, todo parecería indicar que estamos atrasados en materia de comprensión de los alcances y usos de la inteligencia artificial más allá de los hechos fascinantes y entretenidos de la vida cotidiana. De hecho, el mayor peso en este terreno, en el terreno de la interacción inteligencia artificial y política, lo está teniendo el cómo mirar los límites, en cómo desarrollar una nueva legislación, en cómo orientar el discurso público para prevenir los usos incorrectos y falsos de ética que van desde la honestidad académica, la creación de deepfakes, hasta prevenir la violencia digital. Las grandes afirmaciones que escuchamos en materia de distintos actores políticos y académicos sobre el uso de la inteligencia artificial todavía no parecen anunciar cómo pueden ayudar a la política educativa y más bien se mantienen en el terreno de las grandes especulaciones. Hace unos días se presentaron los resultados de una encuesta nacional de uso de inteligencia artificial en educación superior, que es un ejercicio interesante, pero que desafortunadamente está terriblemente acotado y muestra uno de los grandes problemas que tenemos en la comprensión del tema. No nos sirve de gran cosa hacer encuestas sobre hechos que ya sabemos que están ocurriendo si somos incapaces de extraer las variables en detalle para relacionarlos con otros hechos sociales, políticos o ecológicos. Y aquí ya voy a ir cerrando para no extenderme mucho más. Desde mi perspectiva, la configuración del actual régimen de políticas, que creo que sí se está dando, ahí va, forma parte de la tercera etapa de lo que he llamado en otro momento el ciclo de gobierno por reformas educativas, en el que la lógica política por la cual se conduce el educativo no son el sistema educativo no son políticas ni programas, sino reformas sucesivas que se siguen las unas a las otras y que no permiten la evaluación de lo hecho previamente. El régimen que se está configurando, que ha emergido de una serie de distinciones y que tiene un interesante pegamento político discursivo y una variación interesante en los instrumentos de política y en la red de actores que se ha venido configurando, está enfrentando algunos retos. Uno de los mayores límites que enfrenta es de carácter interno, es de su propia configuración y surge de la desigual o desnivelada implementación de numerosas intervenciones de política, que algunas de hecho no han logrado consolidarse. El otro de los límites que enfrenta este régimen viene desde afuera, es evidente y es la inteligencia artificial. En la actualidad, en el mundo de la IA, tan heterogéneo y caótico como lo conocemos, hay grandes avances, pero todos inciertos. Y no hemos logrado incorporar a la discusión de la política educativa, la política económica, la política y cultural, las grandes implicaciones que este desarrollo tecnológico está teniendo desde las prácticas. Así, este régimen de políticas está enfrentando más información de diferente tipo, creciente automatización, cambios rápidos en el conocimiento, desplazamiento de ciertas credenciales, modificación del mercado laboral, en los contenidos culturales, y todo ello puede impactar gran parte de su narrativa de cambio y la sostenibilidad de las políticas que está impulsando. Por lo tanto, es un buen momento para preguntarnos precisamente sobre la sostenibilidad del régimen a medida que avanza el cambio en la inteligencia artificial. Y ahí me voy a detener. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Treviño. Nos deja mucho para la reflexión. A continuación le pediremos al maestro Eric nos haga llegar sus comentarios. Pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Es un honor comentar una ponencia tan pertinente y de un personaje al que admiro mucho y a quien le tengo muchísimo respeto por todos los conocimientos que nos ha dado a través de sus investigaciones, de sus publicaciones, de sus comentarios en redes sociales. Se aprende mucho, mucho de ello. Muchísimas gracias, Ernesto. Y además que pues nos da un panorama muy amplio donde podemos desmenuzar muchísimas cosas. En primer lugar, pues dos elementos que cambian muy rápido.
la política educativa, las reformas, las distintas reformas y la inteligencia artificial que nos dejan, pues como diría Monsiváis, ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba yo entendiendo. Cambia así de rápido. Y que además, pues, inicia con una serie de preguntas que nos da para reflexión y debate. Una de ellas, la política está rebasada por los desarrollos tecnológicos, ¿no? Vemos en muchos ejemplos que la inteligencia artificial rebasa muchas veces muchos espacios de toma de decisiones, pero incluso muchos personajes tomadores de decisiones no pueden rebasar incluso la inteligencia natural o, en esta toma de decisiones. Bien lo vimos ahora en este fin de semana tan movido con lo del calendario, ¿no? Que si yo hice el ejercicio de meter a la inteligencia artificial. Tengo esta propuesta de modificación de calendario escolar, ¿no? ¿Qué implicaciones educativas y sociales puede tener? Y me saltó una lista de elementos a considerar, que fue una lista además de toda la narrativa mediática que vimos en redes sociales, ¿no? Las principales cuidadoras son mujeres y muchas de ellas son madres trabajadoras, no tendrían dónde dejar a sus hijos. La planeación didáctica que se hace anualmente en las escuelas, pues ya está aterrizada y no se puede modificar. En fin, todos estos elementos que vimos en la discusión de este fin de semana, pues la inteligencia artificial lo pudo ver, ¿no? Antes que pasara todo eso. Tal vez no se les ocurrió, ¿no? Hacer ese ejercicio en la toma de decisiones y que pues podrían en algún otro momento tal vez servir justamente para ello, para todo lo que Ernesto nos decía, pues para poder planear, para poder crear modelos de toma de decisiones, para poder ver cómo van a estar estas dinámicas. El comentario también yo lo voy a aterrizar a partir de la diferencia entre análisis de políticas y los estudios de políticas, que es además el área donde yo mayormente me desarrollo. Esta diferencia del análisis de políticas que se hace ex ante, es decir, la planeación para ver el ciclo de las políticas, para tomar una decisión, etcétera, contra los estudios de políticas, ¿no? Que ven el foco en el proceso de las mismas, todo este entramado de actores, de contextos, etcétera, que surgen a partir de la imbricación entre lo técnico, ¿no? Lo político y lo contextual, ¿no? Esta triada eh, entre politics, polity y policy. En este sentido, y haciendo, digamos, una referencia a lo que en esto nos aterriza, vemos justamente cómo este entramado de actores, de contextos, de condiciones, pues se van desarrollando en cada uno de los desarrollos, tanto de la política pública, de las diferentes reformas, como de la entrada de la inteligencia artificial y todo ello, ¿no? Desde específicamente del marco de coaliciones promotoras, ¿no? Que es parte de los estudios de políticas, donde vemos cómo justamente todas la rebatinga, el debate por las disputas del poder, por lo simbólico, que atraviesa también a los medios de comunicación, que atraviesa también pues todo lo que sucede a ras de tierra, todo lo que sucede en el aspecto técnico, pues se va configurando a partir del desarrollo de estas iniciativas normativas. Tomé aquí algunas notas sobre el desarrollo de lo que nos va viendo. En primer lugar, ¿no? La inteligencia artificial que vamos incorporando en todos los momentos, y bien nos dice Ernesto, como un organizador de prácticas sociales, conlleva también una serie de elementos oscuros que no alcanzamos a ver cómo se desarrolla, es decir, toda esa vigilancia algorítmica, ¿no? La caja negra que no sabemos exactamente quién lo controla, hacia dónde se lleva, qué hacen con nuestros datos, esta extracción importante de datos que le otorgamos a la inteligencia artificial y que no sabemos con precisión qué se hace con todo ello, sí es un elemento muy importante que se debería estar considerando justamente en el desarrollo de las políticas educativas y en el desarrollo de las prácticas.
prácticas educativas. En este estudio al que hacía referencia Ernesto sobre el uso de la inteligencia artificial en instituciones de educación superior, pues nos da algunos elementos, ¿no? Muy básicos sobre cómo la estamos tratando y cómo la estamos abordando, o cómo nos está abordando más bien a nosotros la inteligencia artificial, y pues no es muy esperanzador, ¿no? Creo que los datos decían que aproximadamente el 70% de las universidades pues no enseñaban a usar inteligencia artificial y pues bueno, esto también nos lleva a tener una brecha muy importante por dos lados, ¿no? O sea, se abre la brecha entre quienes sí la usan y no la usan, pero también se abre la brecha entre aquellos que sí tienen acceso a este tipo de herramientas y quienes no la tienen. Y que además, pues el sistema educativo no lo está contemplando justamente pues para atender a aquella población que pues se queda, digamos, con los niveles más bajos de uso, entendimiento y aplicación de la inteligencia artificial. Desde esta lógica también, pues todo lo público se va configurando de forma muy importante y que además no vemos como iniciativas muy claras y muy precisas de hacia dónde la política educativa y nuestro sistema educativo nacional está yendo para pues atender esta nueva emergencia de la inteligencia artificial y que pues que no tenemos digamos los recursos formativos pues para atenderla pues desde los niveles básicos y sobre todo es en esta transición en educación superior, en investigación, desarrollo de conocimiento, sobre todo ello. La inteligencia artificial en la toma de decisiones, por otro lado, pues también nos está mostrando una incapacidad, justamente como lo señala Ernesto, para usarla a favor del desarrollo de estas nuevas iniciativas normativas. Es decir, muchas de las autoridades educativas de las y los tomadores de decisiones, desafortunadamente vemos que ni siquiera saben que no saben. Es decir, por diferentes elementos técnicos, políticos, de incapacidades, ¿no? De estos tomadores de decisiones, se ha dejado a un lado el uso de la inteligencia artificial para, pues, todos estos momentos deseables que Ernesto nos decía. No hemos llegado al nivel de poder realizar estos moldes, pues supuestos que se podrían realizar a través de ello y que finalmente, pues si no, tampoco se ven reflejados en cómo los vamos viendo en el aula. Finalmente, en este entramado también del desarrollo de las políticas, pues se ha visto cómo muchos elementos tampoco son, o sea, muchos elementos tecnológicos tampoco se han sabido aterrizar en nuestro sistema educativo. Vemos, por ejemplo, casos como los de Enciclomedia, ¿no? Que en los gobiernos panistas, que si bien tenían una iniciativa de modernizar nuestro sistema educativo a través de la tecnología, pues tampoco tomaban en cuenta todos los elementos contextuales que sucedían alrededor de ello. Es decir, muchas veces estos aparatos, estas computadoras llegaban a escuelas donde no siquiera tenían conexión a la luz o había conexión o la infraestructura básica para poder desarrollarlo, ¿no? Posteriormente, las tabletas que se repartieron tampoco, primero tabletas de muy mala calidad, ¿no? Que no tenían los contenidos actualizados, después, pues no había recursos para poderles dar mantenimiento, para poderles dar actualizaciones y que así hemos ido avanzando. Posteriormente, la entrega de computadoras, ¿no? Que vimos en sexenios pasados, que también se hacían a través de procesos muy opacos, poco transparentes, llenos de corrupción y que finalmente trataban solamente de digitalizar, digamos, masivamente las aulas, pero que no contenían elementos pedagógicos para su aterrizaje. Y ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, pues pasa muchos de estos elementos que ya vimos, ¿no? Llegan a escuelas o llegan a comunidades donde no se tiene acceso a Internet todavía, ¿no? Donde todavía no se tiene acceso a electricidad, no se tiene acceso a aparatos que puedan sostener bien todo ello, que finalmente también se hacen a través de procesos opacos, en primer lugar de las contrataciones, de las licitaciones, y en segundo lugar a procesos opacos de extracción de datos que, como decía hace rato,
em, pues no sabemos hacia dónde van y hacia dónde estarán aterrizando. Finalmente, creo que para poder pensar hacia dónde debemos de ir, sí debemos tomar en cuenta todos estos elementos contextuales que los estudios de las políticas nos pueden dar guía. Es decir, tomar en cuenta todos los contextos, los elementos, los actores, las disputas por el poder, las disputas económicas, de hacia dónde quisiéramos ir. Creo que un elemento muy importante tendría que ser el fortalecimiento de las escuelas formadoras de docentes. Es decir, las escuelas normales, la pedagógica nacional, las pedagógicas estatales, las universidades, los centros de actualización del magisterio tendrían que aterrizar planes, programas muy puntuales para la introducción de herramientas de inteligencia artificial. Es decir, saber exactamente cómo usarlas de manera ética, de manera transparente y de manera que pedagógicamente sí sirva para generar nuevos conocimientos, para generar nuevas dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Creo que este elemento sería muy importante y sí requiere un cambio de políticas al respecto. Es decir, las políticas de formación docente todavía no están contextualizando y no están tomando en cuenta todos estos elementos que ya están en el aula, que ya están presentes en todo ello. En segundo lugar, pues sí tiene que ver con cosa de lana, ¿no? O sea, el dinero destinado para la formación docente históricamente ha sido muy, muy bajo. En los últimos sexenios, los recursos destinados para ello han sido mínimos y que pues no pueden competir contra todas estas necesidades pedagógicas que tienen las y los docentes y por consecuencia pues no pueden formar profesoras y profesores que puedan enfrentarse a todas estas realidades en el aula. Y mucho de ello sí tiene que ver también con buena parte de eh, eh, pues una disposición política para poder poner el dinero donde debe de estar. Y en tercer lugar, también tiene que ver la participación de actores como los sindicatos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, los sindicatos estatales aquí en Veracruz, que tenemos más de 50 sindicatos, que una parte de los derechos, de la defensa de los derechos laborales del magisterio sí tienen que ver con buenos elementos para esta profesionalización. Creo que hay una inercia muy grande en nuestro sistema educativo para avanzar hacia ello. Pareciera que tenemos el elefante reumático, que le cuesta trabajo moverse hacia nuevas formas de profesionalización, de capacitación y de actualización del magisterio, y que finalmente, como decía hace unos momentos, pues no hay ni voluntad política ni recursos que sean suficientes para irlo aterrizando. En fin, creo que son muchos elementos que todavía debemos de debatir, que debemos de exigir desde todas las trincheras educativas para que podamos lograr entonces ahora sí, pues estos deseables que Ernesto nos decía durante su conferencia. Pues finalmente quiero agradecer de nuevo la invitación y creo que hay muy buen espacio para la discusión y para la confrontación de las ideas, que finalmente también eso sirve pues para obtener nuevas iniciativas y nuevas exigencias a través y alrededor de todo ello. Muchísimas gracias. En segundo lugar, daremos paso a la sesión de diálogo, para la cual solicitamos a quienes nos acompañan en el auditorio puedan hacer sus intervenciones de manera verbal y a quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom lo hagan a través del chat o, bueno, pongan la manita levantada, la imagen de la manita levantada. A ver, aquí la maestra Olimpia quiere intervenir. Una pregunta que tiene un carácter epistemológico, tiene que ver con la episteme, con la ética y con incluso cuestiones de paradigmas y filosofía también. Yo te pregunto, Ernesto, con los hechos del pasado 7 de mayo de 2026, las declaraciones del secretario de Educación, don Mario Delgado Carrillo, y tu perspectiva que traes en tu documento, que está basada, por supuesto, en las condiciones que se dan de la educación en general. Hablaste de toda la educación en general, desde
la educación básica, la educación superior, y narras de una manera, presentas de una manera muy equilibrada, muy consciente, muy puntual tu perspectiva, tu proyecto. ¿Cómo impacta esto, este suceso del 7 de mayo, que ya es histórico en todo México y en todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo impacta para replantearte o no tu documento bajo esta perspectiva que traes? Es decir, con base en todos los cambios que están suscitando, ¿no? La IA precisamente es un cambio tecnológico que ahora estamos hablando de IA desde una perspectiva y mañana ya es otro escenario. Entonces, ¿cómo impacta este suceso que para mí es muy importante que se dio? Porque habla de muchas carencias, de una falta de visión social, sociológica, política del señor este, con todos los 32 secretarios de educación en el país. ¿Cómo es que te influye y si hay un cambio o no, o un impacto o no en tu documento que has elaborado? Sí. La del 7 de mayo es cuando dice que se suspende una clase, ¿verdad? Exacto, que el cambio que se suspenden a partir del 5 de junio. Ya, claro. Gracias. Escuchamos otra pregunta, la maestra Ingrid Treviño. Perdón. Muy buenas tardes, doctor Ernesto Treviño, un gusto escucharlo. Comparto la gran preocupación acerca del impacto de la inteligencia artificial, sobre todo en instituciones de educación superior. Em, Quiero comentar algo. Mencionó que a veces hay falta de información, ¿es correcto? Es muy correcto porque es increíble que a estas alturas, en esta época, nosotros podamos consultar los indicadores nacionales educativos y simple y sencillamente aparezca la leyenda ND, no disponible. O sea, ¿esto a qué obedece? Obedece a que precisamente existen los datos, pero no existe la información. Mientras las estructuras orgánicas de nivel educativo, o sea, llámense dependencias, contengan datos académicos, contengan, o sea, matrículas, contengan boletas de calificaciones e incluso una pequeña escuela tenga toda esta información, mientras no se procese, la información no estará precisamente disponible. ¿A qué obedece esto? Cuando usted incursiona en el área de mencionar que la inteligencia artificial nos va a guiar hacia la toma de decisiones, es importante también la transformación de las instituciones en materia orgánica. ¿Esto qué significa? Y materia también legal. Las instituciones no cuentan con áreas especializadas para el procesamiento de la información. No existen la aplicación de técnicas de minería de datos para poder generar precisamente la información e indicadores educativos que puedan alimentar la toma de decisiones. Creo que este foro es muy útil porque nos encontramos en una institución formadora de docentes y creo que desde aquí puede impulsarse la capacitación, pero no en materia de que la inteligencia artificial nos sirve para hacer animaciones, muñequitos, música. O sea, que ese es un uso muy básico. La inteligencia artificial nos puede abrir la puerta a oportunidades mucho mayores en el sentido de que si hubiera un área especializada en las instituciones para transformar esos datos en información, para poder hacer un modelado de escenarios que nos permitiera proyectar índices de reprobación y reajustar entonces las políticas educativas, o sea, hacer un ajuste, una evaluación, entonces las políticas actuales sí tendrían una evaluación y un reajuste para poder, ahora sí, transformar el sistema educativo nacional. En este sentido, mi pregunta sería, ¿qué podemos hacer? ¿Qué política educativa podemos impulsar para poder hacer esa transformación a nivel orgánico, ¿sí?
porque el escenario propuesto, ¿no?, para hacer la toma de decisiones a través de una herramienta tan valiosa como la inteligencia artificial no va a suceder siempre que no existan las condiciones estructurales para poder generar precisamente la información que alimente a esas inteligencias y que nos permita proyectar mejores oportunidades educativas. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Eh, Cuando yo escucho esta afirmación de cómo las políticas, particularmente las educativas, vinculadas a las IA, tendrían que generar por lo menos interpretaciones de las realidades que se viven en los contextos escolares, me queda esta sensación de justamente las políticas tendrían que estar pensadas por personas, para las personas y en el mejor de los casos, con las personas. ¿Cómo poder justamente hacer esta vinculación en ese triángulo de para, con y desde las personas, cuando en un país como el nuestro las desigualdades económicas, sociales, eh, de formación ideológico-políticas son tan desiguales? Si hay de raíz una violencia estructural que genera justamente que no haya las mismas condiciones para todas y todos. ¿Cómo entonces lograr que justamente la información o la recuperación de información a través de todas estas aplicaciones que en apariencia pueden resultar muy sencillas para quienes poco a poco las hemos ido conociendo? Es decir, cuántas personas en las comunidades más alejadas de la urbe son capaces de responder un cuestionario Google solo porque tengan a la mano un teléfono. Lo vivimos durante la época de pandemia, en la cual los estudiantes no solamente no podían eh, entregar tareas puntualmente por la falta de luz, como decía el maestro Eric, sino porque hay un desconocimiento en la aproximación a estas, pues a estas plataformas, ¿no? Normalmente desde aquí podemos imaginar que todas y todos conocemos y le picamos a los aparatitos. La lógica es, pues si tienen una televisión, pues si tienen un teléfono en la mano, pueden muy fácilmente contestar una encuesta. ¿Y qué pasa con los que ni siquiera saben leer y escribir? ¿O qué pasa con estas comunidades? Siempre pongo de ejemplo porque es una vivencia que me impactó mucho, las personas sordas que no saben leer y escribir y que si bien es cierto, de las herramientas que hoy les resultan sumamente efectivas son los teléfonos, porque a través de los teléfonos se pueden mirar y pueden señar de una manera bastante fácil para poderse comunicar con otros sordos, hay que decirlo, no con personas oyentes. ¿Qué pasa en esos casos, no? ¿Cuál es esta posibilidad real de que la IA se convierta realmente en una riqueza, sobre todo en el ámbito educativo? Bueno, muy interesantes todas las participaciones. Voy a ver si puedo responder en algún nivel. Bueno, voy a responder desde digamos, el orden en el que quise establecer el diálogo sobre la inteligencia artificial. En otros momentos, pues yo mismo he platicado sobre usos específicos en el aula, ¿no? Yo la uso diariamente con mis estudiantes en el aula y no es tabú. Y ahí se ven otras cosas muy distintas de las que les acabo de decir, ¿no? Em,
Respecto a la pregunta, Olimpia, a ver si le agarré la onda, pero me voy a situar en esta idea del cambio de régimen de políticas y de qué cosas pueden consolidar un cambio de régimen de políticas y qué la puede condicionar. Empiezo por ahí. Lo que yo creo que está pasando con el secretario de Educación, que es de quien hablabas, es que él se ha convertido en un riesgo para el régimen de políticas, para acabar pronto. Su conducta, su forma de hablar, las decisiones que toma. Ahí sí, digo, a lo mejor soy demasiado literal, pero todo lo que hace es socavar y que conste que yo soy crítico de varios de la agenda de política del gobierno, pero ese es un asset que no le ayuda, ¿no? Y lo que es peor, hay estilos de hacer política. Y, por ejemplo, hay estilos mucho más modestos, sencillos, y él no, es de esas personas que tienen la necesidad de salir y subir todas sus redes sociales, o sea, hacer un escándalo, una escándala de todas sus malas decisiones, y usa la inteligencia artificial y todas estas herramientas. Entonces, creo que yo respondería sí. Entonces, lo que le hace eso a mi documento es, pues creo que reafirma dos de mis hipótesis, que hay riesgos internos y externos para el actual régimen que se está configurando, que el secretario es un riesgo interno y que la forma en que paradójicamente el líder del sector usa la tecnología debería ser otra y no debería ser esa. Por ponerlo, digamos así, en concreto. A ver cómo, luego me dices qué opinas. Ingrid, bueno, creo que coincidimos en lo esencial, ¿no? Que es que yo no es que yo suscriba realmente la postura de las grandes organizaciones internacionales como la OCDE o el Banco Interamericano o la CEPAL de que la inteligencia artificial va a ayudarnos a hacer mejores políticas públicas o a modelar mejor los problemas públicos o a construir mejor la agenda de políticas o incluso a diseñar mejor los modelos de implementación. Yo estoy más cercano a esta idea de que las políticas públicas son una responsabilidad de personas por personas para personas y que en todo caso deberíamos tratar la inteligencia artificial como una herramienta muy sofisticada, eso sí, ¿verdad? Pero, pero, yo sí creo que, por ejemplo, ahorita tenemos una forma muy precaria de hacer políticas y que aunque tenemos como 15 o 20 años en que se supone que las políticas deberían ser intersectoriales, multinivel, con gobernanza de un tipo, pues no está pasando. Y una de las hipótesis que tenemos es porque no hay realmente o disposición o capacidad para mirar esos distintos escenarios. Son escasos los programas que han podido funcionar así en una lógica de red, de gobernanza, de corresponsabilidad, etcétera. Entonces, en esta lógica coincido con parte de la bibliografía en que sí hay mucho margen para mejorar. Por ejemplo, modelos de captación de información de dónde están los nudos, en qué puntos de contacto la política educativa o la política social o la política de salud hace crisis. ¿Y por qué? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Y qué podríamos hacer para desaturar ese nudo? Creo que para eso la inteligencia artificial sí puede servir, si los modelos tradicionales ya dieron de sí, ¿no? Eh, Otro asunto en el que creo que ahí tú lo preguntabas y no tengo la respuesta, francamente. O sea, ¿qué política podríamos impulsar para diseñar ese tipo de agencias? Yo creo que esa pregunta presupone la predisposición a la mejora en el ejercicio del gobierno y en el ejercicio de la función pública. Y la especulación que yo tengo es que muchos gobiernos están dispuestos a usar la inteligencia artificial en ciertos ámbitos, pero no en otros, porque presupone entregar un poco de poder, presupone apertura, o sea, abrirse, y presupone, pues no sé, exhibirse tal vez. Y aquí uso esa palabra como con cierta paradoja. Yo creo que la mejor herramienta que tiene un gobierno para mejorar su acción es la información, los datos transformados en información, pero por alguna razón hay indisposición y esa indisposición cuesta muy cara y entre otras cosas lo que impide es modelar mejor este tipo de herramientas que creo que tienen un gran potencial. Yo voy a hablar por los casos que conozco. Creo que en este momento estamos entrando en un momento donde hay apertura para discutir eso y ver los segmentos de la acción pública y el ciclo de políticas donde se podría usar. Por ejemplo, la misma CEPAL es conservadora. Ellos piensan que el mejor lugar para usar en este momento la inteligencia artificial es en la construcción de la agenda de políticas, priorizar, y el otro en el diseño de alternativas. Ni siquiera van tan lejos para decir usen inteligencia artificial para diseñar una implementación o evaluar una política. Ni siquiera llegan hasta allá en este momento, pero hay bibliografía que dice que sí. Bueno, y doctora, pues yo creo que aquí está pasando algo que es una desgracia y es un hecho. No hay un avance tecnológico que va a esperar
a que todas las desigualdades desaparezcan. Y eso es como paradójico, porque si tenemos este nivel de desarrollo, lo que podríamos pensar es, pues primero usémoslo donde más hace falta. Por ejemplo, en llevar mejores condiciones para aprendizaje en las escuelas que están más lejanas, o en cambiar la forma en que los estudiantes aprenden, incrementar la riqueza de las dinámicas de aprendizaje. Pero no es para eso para lo que primero se usa. Primero se usa para lo que dijo Ingrid, ¿no? Para hacer cosas juguetonas, interesantes, o para usos lúdicos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la respuesta es de políticas. O sea, una auténtica política educativa que ponga por delante la reducción de las desigualdades, de lo que tiene que hacerse desde todas las herramientas posibles para que esa reducción de la desigualdad sea efectiva en el territorio, no en la Constitución, que está muy bien que esté ahí, pero más bien donde se necesita es en el territorio. Y entonces una política que abiertamente, lo decía Eric, ¿no? O sea, recupera las herramientas tecnológicas en un modelo mucho más realista y menos general o menos universal, creo que sería la alternativa, ¿no? Pero ahí sí necesitamos un cambio de paradigma. Esa política sí se tiene que construir en la intermediación de abajo, con los que toman decisiones, ¿no? Bueno, ahí me detengo tantito, a ver si sirvieron en algo. Eric, ¿tú quieres decir algo? Bueno, respecto a de dónde vamos a sacar datos, bueno, pues con todos sus bemoles, había el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que daba datos importantes sobre el sistema educativo nacional, más allá de la discusión de la implementación de la evaluación docente. Desapareció y después quisieron sustituirlo con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, ¿no? Que medio sacaba algunas cosas, ¿no? Algo, y desapareció todo, desaparecieron toda la información, todo lo que estaba en los portales del INEE y de Mejoredu se fue a no sé dónde. En la Universidad Iberoamericana tienen el respaldo de todo ello, que tienen el proyecto de hacerlo público, ¿no? Ojalá sea así. Pero sí se necesitaría otro organismo que se encargue de recabar datos. Pero bueno, pues a este gobierno, específicamente a este secretario, no le gustan las evaluaciones a gran escala y no hay dinero para ello, o eso dicen al menos. Entonces, mientras no haya una institución encargada de recabar esos datos, no vamos a tener de dónde alimentar nuevos modelos. Lástima. Ok, muchas gracias. A ver, la pregunta es un poco más concreta, fuera de este ámbito educativo y la politización, aunque tiene que ver con la política. ¿Qué tanto es posible la alienación social a través de IA o qué tanto ya hay alienación social a través de IA? Pensando en, digamos, novelas como proféticas como Terminator de Jane Horn, la película misma, donde hay planteamientos entre el ser y la máquina que podemos ser nosotros mismos, pero las diferenciaciones entre ser una máquina y ser un ser vivo, ¿no? Entonces, la profetización es que un día pueden tomar el control. ¿Hasta qué punto hay alienación social en este sentido con ella? En la antigüedad, doctor Treviño, en la antigüedad la tecné se creó como una extensión del hombre para que la vida del hombre fuera más fácil. Esto es la tecné al servicio del hombre. Esa es la premisa desde la antigüedad. Sin embargo, en esa carrera que a lo largo de las civilizaciones se ha venido dando, en esa carrera, lo que nació como tecné, traducido en tecnología, hoy en inteligencia artificial, en esa carrera, todo indica que se han invertido los papeles y aquella tecné y la tecnología y la inteligencia artificial ya nos rebasaron. Por ello, mi intervención pues, ya es demasiado reiterativa. Mi compañero lo acaba de decir. El hombre sigue siendo hombre. No creo yo que sea una máquina, ni lo va a ser. Más bien,
la tecnología o la inteligencia artificial ya sometieron al hombre, quién sabe desde cuándo. En algunas clases donde yo fui alumno, mi maestro dijo que desde el 2004, porque él estaba interesado en investigar el problema, en ese momento, él escribió un libro y asentó que había en el mundo 860 centros controladores de la geopolítica. Y parece que la tecnología y la inteligencia artificial, entre tantos usos que usted ya refirió, está sobre el control geopolítico del mundo. Y está muy lejos de que sean sus preocupaciones o las preocupaciones educativas. Ya usted lo dijo, estamos muy lejos. Las desigualdades que dijo nuestra compañera también no son la preocupación de estos asuntos de la inteligencia artificial. Por el contrario, o estrategias de la propia tecnología se ha enajenado al hombre. Veamos ahora, aquellos que no tienen acceso a la tecnología, bueno, pues creo que son más felices que nosotros, pero los que tenemos acceso a la tecnología, parece que estamos enajenados ya, estamos enchufados al celular y enchufados a la computadora, pero no para fines educativos, con frecuencia. Con frecuencia no lo están, sino para enajenarnos. Otro maestro que tuve acaba de escribir un libro que se llama Apolis. La tecnología se editó en Argentina. Este libro se llama Apolis porque él asienta que debido a los avances o a la carrera en la que el hombre ha perdido lo humano ante la tecnología, el hombre ha dejado de ser humano, ha perdido la carrera y ha quedado enajenado, sin familia, sin comunidad, sin ciudad. Vive en una soledad de la que no se da cuenta, porque la tecnología le ha arrebatado su carácter humano. Termino mi comentario para preguntarle, doctor Treviño, no podemos siquiera tener la esperanza de que la tecnología vuelva a entenderse como una herramienta y que las autoridades educativas de este país trabajen en ese sentido para que se recupere el carácter de herramienta de la tecnología, porque nuestros compañeros maestros de la primaria y de la secundaria afirman que desde que se inventó la sumadora como primer elemento de la tecnología, el niño dejó de razonar las 4 operaciones fundamentales. A partir de ahí, nosotros hemos sido, ¿cómo decirlo?, enajenados y creemos que picando una tecla tenemos el ensayo para titularnos, para adquirir un grado académico y que todo está más fácil con la tecnología. La pregunta, termino, la pregunta, doctor Treviño, ¿ya se perdió la esperanza para que el hombre recupere su carácter humano, educativo, ante el sometimiento de la tecnología que centros geopolíticos en el mundo perversamente tienen para el sometimiento del hombre y para usos perversos? Yo lo que quisiera plantear es, bueno, todos somos partícipes de una realidad, pero no la interpretamos de la misma forma, lo que nos lleva a tener una perspectiva. Y yo aquí creo que están dando por hecho una discusión que fue de los 80 no quiero decir ciencia política, pero sí la disciplina política,
Y aquí están ustedes, como dicen, dato mata relato, ¿no? Entonces están dando por sentada esa discusión que ya se dio y pues quedó irresoluble, pero creo que sigue abierta. Entonces aquí quieren que el dato sea el que guíe una. Están minando, creo, lo que sería la actuación de los políticos. Están llevando, le están cargando a la administración pública vía políticas públicas y había que ver cuál de todas, porque con el sinfín de modelos, cómo llevar la política en el país. Entonces yo creo que aquí lo que lleva es desarmar el rompecabezas y revisar de qué otra forma organizarlo, porque mientras, por un lado, ¿quién no nos dice que este plan que presentaron fallido del calendario simplemente fue un distractor de otra situación, puede ser de lo de Sinaloa o algún otro punto, y nos vamos con el trapo, como dijeran en los toros? Entonces yo creo que igual sea una reconfiguración, porque si bien exige la ley al político de acuerdo al 26, fracción 80, artículo 81, de que debe hacer con la planeación y las políticas públicas, pero por otro lado te da un margen de 29 artículos que tampoco te permiten accionar, porque no puedes ir a levantar una manifestación, porque no puedes ir a controlar un sindicato, así se están manifestando, respétales. Entonces creo que no podemos entrar, y perdón por la palabra, de ser cuadrados donde la realidad no lo permite. Sí, si quieres actuar que 2 más 2 te salgan 4 en una ecuación social, no se puede. Sería nada más el comentario. Solamente para hablar un poco, sí hay un marco normativo desde la Asociación Latinoamericana de Archivos con el INAI, y cada INAI de cada país y los AGNs de cada país estuvieron trabajando arduamente precisamente contemplando esto que se venía. Ahorita con la desaparición del INAI, no sé en qué punto estaban, pero sí tenían un avance jurídico, sobre todo en materia de datos personales, que es un tema que muchos estuvieron preguntando, ¿no? ¿Qué van a hacer con nuestra información? Ya en ese sentido, pues sí, la ley de protección de datos personales en posesión de particulares y la ley de protección de datos personales con sujetos obligados, ya era un avance significativo de los cuales sí estaban contemplando la inteligencia artificial, pero en este punto, pues no sé. Cultura tenía un SIC, que era un sistema bastante interesante, de cultura en avanzada, precisamente con este tema de inteligencia artificial. Se invirtió mucho dinero, igual que la plataforma del INAI, y la verdad sí es lamentable porque en este punto del SIC no sé qué pasó, era bastante padrísima la plataforma, y con el INAI, bueno, más lamentable aún. Gracias. Interesante la perspectiva de cómo las políticas públicas se pueden configurar desde la inteligencia artificial. Algunas apreciaciones. La doctora Arce de la Ibero, Arcelia Martínez Bardó, estuvo en una charla y estaba recomendando precisamente hacer este tipo de evaluación, de laboratorios de evaluación educativa. Incluso el doctor Pedro Flores Crespo en algún momento trajo aquí algunas experiencias de Querétaro. Ojalá y se pudieran retomar a nivel gubernamental. Desafortunadamente, por esta disminución presupuestal, las escuelas no tienen la facilidad o los centros de investigación no tienen la posibilidad de poder continuar. En este caso, ¿alguna recomendación para que nosotros podamos, como universidad, como centros de formación inicial docente, utilizar la inteligencia artificial para retomar algún elemento de análisis de política pública educativa para encauzar todo lo que implican estas problemáticas? Esa es una. Y la otra, ¿alguna recomendación por parte de ustedes como expertos para que dentro de las instituciones podamos hacer recomendaciones a los maestros que estamos formando, a los alumnos que vienen aquí, a los propios docentes, independientemente de lo que acaba de mencionar Cristi, respecto a esta desigualdad que se puede generar con el uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos avanzar nosotros, si bien es cierto que no existe una regulación, no existe un marco normativo que regule la inteligencia artificial? Adri nos estaba mencionando algunas situaciones. Me quedo pensando también en lo que hablan en Dautor, que no permite retomar textos de inteligencia artificial, o pensar en revistas indexadas que ya permiten colocar elementos de
¿En dónde utilizaste la inteligencia artificial? ¿En dónde no la utilizaste? Les agradezco muchísimo la conferencia. Es cuanto. Miren, la verdad no sé si puedo darles una respuesta clara, aunque son preguntas concretas. Por ejemplo, el concepto de alienación social para mí es muy problemático. Digamos, no se puede deshacer uno de él, ahí está y hay que usarlo. Entonces, respecto a si no sé si toda la tecnología, me voy a ceñir a la inteligencia artificial específicamente, ¿eh? Y ni siquiera voy a hablar de toda la inteligencia artificial, sino usos específicos. Y todavía voy a ser más específico, a la que tiene que ver con redes sociales, porque si no, no vamos a acabar, ¿no? A ver, yo coincido en que originariamente el pensamiento de la tecné asociaba el uso de la mano para bajar un árbol, la fruta de un árbol, eso era una forma de tecné, es usar tu cuerpo como una tecnología. Luego el palo para hacer los hoyos y las piedras para matar, todo eso era una forma de aplicación tecnológica o de la tecné, que es básicamente es una extensión del cuerpo. Y después viene pues la creación de un montón de herramientas y cómo la herramienta cambia al hombre, modela su forma de ser, entonces no es lo mismo cazar con tus manos que cazar a la distancia, ¿verdad? Entonces hay toda una historia militar de cómo el desarrollo de la tecnología cambia la sensación del espacio, el tiempo, la fuerza, el poderío, y ahí nos venimos hasta el presente. Entonces, yo sí creo que la tecnología le hace algo a las personas, te hace te distrae, o sea, te cambia tu sensación del tiempo, te divierte, te puede hacer feliz, te puede entristecer, puede otorgarte representaciones del mundo que no tenías, y no, sí, claro. Si a eso lo pondríamos en el campo de la alienación, no lo sé, habría que entrar al detalle de las prácticas y del consumo cultural, por ejemplo, ¿no? Para ver dónde esa tesis se verifica y dónde no. Ahora, yo sí creo que ha cambiado, sobre todo la tecnología más reciente, que está cambiando nuestra concepción de lo humano. Em, las tecnologías después de la informática masiva no son las mismas que las analógicas y en eso creo que hay pues digamos, hay una coincidencia global, ¿no? Yo no creo que dejemos de ser menos humanos, ahí es una posición mía, por usar la tecnología para un montón de cosas y que conste que asumo que sí, cortamos muchos atajos. Lo que no queda claro es si eso corta la esencia del ser humano, o si lo amplía, o si lo transforma. No sé si por eso dejamos de ser humanos, es un debate ontológico, ¿verdad? Y todavía depende en qué parte de la ontología, de las corrientes ontológicas se sitúe uno, ¿verdad? Por ejemplo, varios de mis amigos, algunos son matemáticos, otros son físicos. Tengo amigos astrónomos que nunca han visto una estrella, pero saben que existen porque la ven en la computadora, que se los mandó un satélite que está tomando fotos 24 horas y que manda millones de fotos. Entonces, ontológicamente, la pregunta es, ¿la estrella existe o existen los datos que están en la computadora? Para ella la respuesta es indiscutible. No, claro que existe porque los electrones bombardean no sé qué, bla, 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 y ahí se va, ¿no? Entonces, es un gran debate. No tengo una respuesta. Yo no creo que regresemos a ese momento premoderno donde nuestros instrumentos tecnológicos van a ser equivalentes a la pala o equivalentes a aquellos primeros desarrollos tecnológicos rudimentarios, para bien o para mal, están tejidos a nuestra vida cotidiana, con todos los riesgos que eso acarrea. Y creo que ese sí es un problema del que no nos hemos hecho cargo. Por ejemplo, estos usos excesivos de redes sociales, de contenidos que ahora usan mucha inteligencia artificial, no nos hemos hecho cargo con la suficiente profundidad y cuidado de todo eso. Entonces, yo coincidiría con usted en el principio, creo que fundamental de su pregunta. Asumir la tecnología como una herramienta para la enseñanza, para el aprendizaje, la investigación, me parece, en este momento donde hay tanta incertidumbre, donde no sabemos qué hacen con los datos, donde hay tanto perjuicio, me parece un llamado, digamos, a una razón básica, ¿no? O sea, al autocuidado, antes que aventarnos así de cabeza a un uso desmedido. Entonces, esa sería mi posición. No desconozco otras cosas que no podríamos tocar aquí, que son terribles, ¿no? Asesinatos por consumir todos estos contenidos, lo que algunos modelos de inteligencia artificial han hecho con muchos jóvenes, convenciéndolos de una cosa o de otra. Por supuesto, lo que las grandes empresas transnacionales quieren hacer con nuestra información y que no dicen, por más que los manden a traer al Congreso, eso existe y hay que reconocerlo. No podemos llamarnos a ingenuidad de ninguna manera. Respecto a lo que planteabas, René, fíjate que no sé si alcancé a entender el sentido, pero digamos, yo estoy en una posición en donde creo que
la administración pública es parte de una responsabilidad estatal o gubernamental, tiene que servir para algo, pues, ¿no? Y los políticos, pues tienen a su disposición un conjunto de herramientas, de instrumentos, de política, legales, etcétera, para hacer que pasen las cosas que para las que los pusieron ahí o para las que ellos se ofrecieron a estar ahí. Por ejemplo, conducir el sistema educativo, pienso en Mario Delgado. Y la forma en que usan esas herramientas, esos instrumentos, esos recursos, pues sí varía entre político y político por asuntos de voluntad, de disposición, de lo que sea. Pero aquí me quiero regresar al debate que está como un poco en el corazón de mi discusión, es si, que es lo que dicen varias agencias, ¿no? Que si a pesar de tener políticos malos, podemos tener buenas políticas o buena gestión o buenos, o una mejor detección de necesidades, ¿no? Y entonces, los que creen en eso, yo creo poquito, es que con estas herramientas se pueden diseñar sistemas para mejorar las políticas a pesar de tener políticos malos. Y se pueden ser todavía muy buenas si tenemos políticos más eficientes, más reflexivos, más abiertos, más coherentes con su propio discurso, más empáticos, totalmente, ¿no? Pero bueno, ciertamente, tú lo dijiste y estoy de acuerdo. Ese es un debate que ni siquiera está terminando, está empezando, porque estas herramientas no son de uso masivo para estos propósitos, lo son para otras cosas, ¿no? Y ya termino rápido. Yo creo que hay una cosa, lo que yo hago, por ejemplo, en mi programa de posgrado, en mi instituto, es experimentar con mis estudiantes. Y cuando ven cuánto cuesta entrenar un modelo para su propia investigación, no es de un día para otro. O sea, les puede tomar meses enseñarle a un chatbot, el de Anthropic o el de Perplexity o el que ustedes usen, a que analice bien los datos, a que no alucine o a que no se invente cosas, a que les entregue resultados que sean confiables, porque ellos tienen que meterse a ver qué les está respondiendo y si les está dando una fuente. No, no, dile que no use esa fuente, que use esta otra fuente. Y si no tiene datos, que no se los inventes, tú se los das. O sea, hacer un uso responsable en la modalidad de laboratorio o taller o experimentación tiene su gracia y toma mucho tiempo, pero yo digo que hay que usarlo, entonces hace falta recurso, hay que sacarlo de algún lado. Si no sabemos programar o diseñarnos nuestros modelos de ciencia abierta, pues lo tenemos que gestionar y si no, pues esperaremos el juicio de la historia. Bueno, no sé si tú quieras decir algo, Nada más, creo que un buen elemento sería repensar la didáctica, regresar a la didáctica, repensarla de manera colectiva. Y sí, como dicen esto, experimentar a partir de laboratorio, compartir buenas prácticas, este elemento de la difusión y comunicación de las buenas prácticas serviría muchísimo, pero sí mucho es de hacerlo todo de manera exploratoria, porque es nuevo y pues hay que entrarle de una forma u otra. Pero sí repensar y regresar a la didáctica creo que podría ser un buen camino para ello. Bueno, pues hemos llegado al final de esta importante actividad. Para cerrar, bueno, le pediría al maestro Mario, que es nuestro rector, si puede hacer entrega de las constancias. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.